Hola, hoy nos metemos en un tema que es clave en la vida en comunidad, pero que a veces como que se deja un poco de lado hasta que salta la liebre. No, hablamos de la elección de proveedores para un condominio. Suena a papeleo, a trámite, buscar un pintor, un electricista, qué sé yo, pero la cosa tiene más miga de lo que parece a primera vista. Pues mira, tenemos aquí unos puntos de un documento bastante práctico, que se llama Cómo elegir proveedores de un condominio, y la idea hoy es sacar lo importante, ver cuáles son las claves para, bueno, tomar buenas decisiones y sobre todo para evitar esos líos que pueden acabar costando un dineral, y no solo dinero, sino también disgustos, tensiones entre vecinos. Porque vamos a ser sinceros, gestionar una comunidad, sea grande o pequeña, necesita un montón de ayuda externa, muchísima, desde el mantenimiento del día a día, la limpieza, el jardín, hasta reparaciones que no pueden esperar, o las inspecciones técnicas, o incluso esas obras grandes, no, la junta directiva o la administración, pues por mucho que quieran es que no llegan a todo, ¿vale? Vamos a desgranar esto. Así es, y la calidad de esa ayuda, la fiabilidad. Incluso si es legal o no, todo eso depende y mucho de cómo se elija a esa gente, a esos proveedores, no solo que hagan bien el trabajo, que también claro, sino que hay que proteger a la comunidad. Protegerla de posibles responsabilidades, ya sean legales o económicas, porque una mala elección aquí, puede ser como una ficha de dominó. Y ves, con consecuencias bastante serias. Totalmente de acuerdo, y justo ahí el material que tenemos encima de la mesa lanza una advertencia muy clara, es como una luz roja. Parpadeando, no, sobre a quien no deberíamos contratar nunca. Parece que eso de tirar de agenda, de llamar al conocido, al amigo, puede ser una trampa bastante peligrosa. Efectivamente, el documento es que es garante, vamos, lo desaconseja, pero firmemente nada de contratar a familiares ni amigos cercanos, ni a nadie que tenga un vínculo así personal y directo con la gente de la junta o con la administración. ¿Y podrías pensar? Bueno, ¿esa confianza ya existe? No, eso es bueno. Pero lo curioso es como el texto argumenta justo lo contrario, dice que esa misma cercanía mete unos riesgos para la comunidad, que bueno, que no se pueden aceptar. Es interesante, eso sí, porque lo primero que piensas es justo en la confianza. ¿Cuáles son exactamente esos riesgos? ¿Esos problemas concretos que menciona el documento para ser tan firme en esto? Mira, el texto señala varios motivos clave. El primero y quizá el más claro es el de los conflictos de interés. Es que existe un riesgo real, de que las decisiones sobre contratar o sobre cómo supervisar el trabajo, o incluso si luego hay problemas, pues que caben beneficiando al amigo o al familiar en lugar de mirar por la comunidad. Podría pasar que se pasen por alto fallos, o que se acepte un trabajo que no está del todo bien solo para no crear un problema en esa relación personal. Entiendo que la lealtad al amigo pese más que la responsabilidad con los vecinos, y eso afecta ya desde el principio al elegir. Ciertamente, y ese es el segundo punto, los sesgos en la toma de decisiones. Tener esa relación personal, digamos, puede nublar el juicio objetivo cuando comparas presupuestos. Por ejemplo, corres el peligro de elegir a alguien porque es el primo de Mengano o es amigo de Fulano, y no porque sea el mejor profesional o el que tiene más experiencia o la oferta más competitiva, y al final podrías acabar pagando más por un servicio peor, simplemente por esa conexión. Vale, tiene lógica que la objetividad falle al principio. Pero y una vez contratado, ¿qué pasa con supervisar, con controlar que todo vaya bien? Me imagino que pedirle cuentas a un amigo o a un familiar no tiene que ser nada fácil. Nada fácil, ¿no? Y ese es el tercer riesgo que subraya el documento. La falta de objetividad y transparencia cuando gestionas el contrato es que la supervisión se complica mucho. A ver, ¿le vas a exigir lo mismo a un familiar que a una empresa externa con la que solo tienes un contrato? ¿Vas a aplicar las penalizaciones por retraso o por defectos con la misma firmeza? Es muy difícil. Y eso quieres que no afecte a la transparencia de cara al resto de propietarios, que pueden empezar a pensar con razón o sin ella que hay trato de favores. Comprendo,
conflictos al decidir, sesgos al elegir, falta de objetividad al supervisar, suena a campo de minas para la Junta. La verdad, hay más cosas serias. Y esta es especialmente grave, porque toca directamente el bolsillo y la seguridad legal de la comunidad. Hablamos de la responsabilidad legal y financiera. El texto es muy claro aquí: si ese proveedor cercano, el amigo o el familiar, comete un error gordo o incumple lo pactado o causa un daño. Imagina una instalación eléctrica mal hecha que provoca un incendio o una impermeabilización que falla y causa humedades tremendas. Pues la comunidad podría verse metida en un lío legal muy complicado, podrían considerarla corresponsable y eso significa juicios, indemnizaciones, pérdidas económicas importantes. Esto no es ninguna broma. Eso sí que cambia la perspectiva, si ya no es solo si el trabajo queda bien o mal, es un riesgo legal real para todos los vecinos. Exactamente. Y por último, el documento menciona algo quizá menos tangible, pero igual de importante: la percepción y confianza dentro de la propia comunidad. Cuando sigues un proceso de selección que es objetivo, transparente, abierto a proveedores de fuera que estén cualificados, pues mandas un mensaje claro. El mensaje es: las decisiones se toman pensando en el bien de todos. En cambio, si siempre se contrata a gente cercana a la Junta o a la administración, aunque sea con la mejor intención del mundo, pues eso genera sospechas, rumores de favoritismo. Y va minando la confianza de los propietarios en quienes les representan, y mantener esa confianza es fundamental para que la convivencia funcione. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque las consecuencias de ignorar esto, según el material, van mucho más allá de una simple sospecha. El documento las detalla, habla, por ejemplo, de calidad deficiente en los servicios. Lógico, si contratas a alguien que a lo mejor no está del todo cualificado o no tiene los medios necesarios, pues te puedes encontrar con trabajos mal hechos, con chapuzas que no solo no arreglan el problema, sino que igual lo empeoran o que dañan el edificio, y eso afecta al bienestar de todos, claro. Correcto, y esas chapuzas suelen llevar de cabeza a la segunda consecuencia los daños económicos, y no hablamos de tener que volver a contratar a otro para arreglar el desastre del primero. Hablamos de posibles multas si no se cumplen normativas técnicas o de seguridad, de los costes altísimos de un juicio, si hay problemas de responsabilidad civil o de las pérdidas. Si te incumplen un contrato y te dejan colgado a mitad de un trabajo importante. Al final, todo eso es dinero que sale de las cuotas de los propietarios. De todos. O sea que lo que empieza como un intento de ahorrar algo o de hacer un favor puede acabar saliendo muchísimo más caro. Muchísimo, y me imagino que el ambiente en la comunidad también se resiente. Sin duda. Esa es la tercera gran consecuencia que señala el texto: los conflictos comunitarios. El favoritismo, o simplemente que la gente piense que lo hay, es un caldo de cultivo perfecto para el rencor, la desconfianza entre vecinos. Si a eso le sumas que el trabajo está mal hecho o que ha habido negligencia por parte de ese proveedor cercano, pues la situación se puede poner muy, muy tensa. Puede haber broncas en los consejos o juntas que sea imposible tomar decisiones. Y en resumen, que la convivencia se deteriore gravemente. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Pues parece claro que elegir proveedores no es un trámite sin más, es una responsabilidad enorme, con implicaciones muy serias para la economía, la legalidad y la convivencia de la comunidad. Algo que la Junta o la Administración tienen que tomarse muy, muy en serio. Por suerte, el material que estamos viendo no solo avisa del peligro, sino que también da pistas sobre cómo hacerlo bien si lo de los conocidos está descartado. ¿Cuál es el camino que sí recomienda el documento? Pues el documento propone una solución basada en varios pilares. Menciona como 4 cosas a tener en cuenta al principio, pero luego profundiza sobre todo en 3 áreas que son críticas para hacer una buena selección. La primera es la necesidad de verificar el historial comprobado del proveedor. O sea que no vale con que alguien te diga: soy muy bueno, o te dé una tarjeta muy bonita. ¿Hay que mirar qué ha hecho antes? No. ¿Y cómo sugiere el documento que se haga esa comprobación? Exacto,
Hay que rascar un poco más allá de la superficie. El texto dice que hay que buscar pruebas concretas de su experiencia y de que trabaja bien. Sugiere, por ejemplo, mirar si hay registros específicos del sector o de la zona donde trabajan. También recomienda contactar con asociaciones profesionales importantes como colegios de administradores, asociaciones de instaladores, porque muchas veces tienen listas de sus miembros o te pueden dar referencias de empresas serias y reconocidas. También hablaba de las empresas de administración de propiedades, ¿verdad? Son una buena fuente según el texto. Si las menciona como un recurso que puede ser valioso, dice que muchas administraciones profesionales llevan un control, bases de datos de proveedores con los que ya han trabajado y ha ido bien, algunos incluso tienen sus propios procesos para homologarlos para asegurarse de que cumplen unos mínimos de calidad de solvencia, que tienen los papeles en regla. ¿El documento lo ve como una vía útil? Sí, aunque bueno, siempre es bueno contrastar la información. Por otro lado, si se puede, claro. El documento apunta que es importante que el abogado de la comunidad se involucre pronto una vez que has visto un candidato que parece tener buen historial. Pero antes de firmar nada con él es bueno que el abogado revise la documentación que tenga el proveedor y sobre todo que empiece a pensar en cómo será el contrato. La idea es poner las bases desde el principio, para proteger legalmente a la comunidad, pero esto nos lleva más al tercer pilar. Antes hay otro paso clave. De acuerdo, historial comprobado el primero, ¿cuál es el segundo paso fundamental? Dice que esto no es un consejo, es que forma parte de la responsabilidad fiduciaria de la Junta y de la Administración. Responsabilidad fiduciaria. Eso suena importante. ¿Podríamos aclarar un poco qué quiere decir eso aquí? Claro, pues básicamente, la responsabilidad fiduciaria es la obligación legal y ética que tienen la Junta y la Administración de actuar siempre con el máximo cuidado y lealtad. Tienen que buscar siempre lo mejor para la comunidad a la que representan, proteger el patrimonio, los intereses de todos. Ese es el núcleo. Entendido. Entonces, ¿qué significa esa certificación adecuada en la práctica? Dentro de esa responsabilidad que hay que mirar exactamente. Pues significa hacer lo que el documento llama la debida diligencia. Este término debida diligencia viene a decir que tienes la obligación de investigar y comprobar activamente toda la información importante antes de tomar una decisión como contratar a alguien, y en la práctica eso es comprobar antes de firmar nada que los candidatos que tienes en mente tienen todo en regla. ¿Y qué es todo en regla? ¿Qué cosas concretas dice el documento que hay que comprobar en esa diligencia? Pues principalmente confirmar que tienen todas las licencias administrativas que necesiten para trabajar legalmente en lo suyo y donde lo vayan a hacer. También es vital ver que están al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social. Para evitar problemas de responsabilidad para la comunidad, y un punto crítico importantísimo es comprobar que tienen los seguros necesarios y al día, sobre todo el de responsabilidad civil. Ese seguro es el que cubriría los daños que pudieran causar en el edificio o a otras personas mientras trabajan, en algunos casos para obras más grandes. También puede ser necesario pedir avales o fianzas para garantizar que cumplirán el contrato. La idea principal es asegurarse de que solo gente cualificada, solvente y con cobertura legal trabaje para la comunidad. Comprendo, es un trabajo de verificar cosas importantes para reducir riesgos. Tenemos historial y certificación, y el tercer pilar para contratar con seguridad. El tercer pilar fundamental es formalizar siempre la relación con un contrato vinculante. Una vez que has elegido al proveedor que cumple lo del historial y la certificación, es absolutamente imprescindible poner todos los acuerdos por escrito. En un contrato formal detallado, el documento insiste mucho en que no valen los acuerdos de palabra ni los presupuestos aceptados sin más. Ni notas rápidas, nada de eso. ¿Y qué debería tener ese contrato para que sirva de verdad y proteja a la comunidad? Según dice el texto. Tiene que ser completo, tiene que detallar muy bien qué trabajos se van a hacer, qué materiales se van a usar, los plazos, cuándo empieza, cuándo acaba, si hay fases, el precio total y cómo se va a pagar, cuándo. Como también las garantías que dan por el trabajo, las responsabilidades de cada uno, si hay problemas o no se cumple algo.
y las causas y condiciones para poder romper el contrato. Todo tiene que estar escrito negro sobre blanco. Para que no haya dudas y muy importante que sea legalmente vinculante. O sea que si hay problemas, se puede exigir su cumplimiento ante un juez. Aquí me imagino que vuelve a ser clave el abogado que decías antes. Fundamental. Si conectamos todo esto, el documento recomienda sí o sí que un abogado que sepa de propiedad horizontal participe en redactar el contrato o como mínimo que lo revise a fondo antes de que nadie firme nada. Este paso es vital para asegurar que el contrato protege bien a la comunidad. Que cumple la ley y que todo está claro, equilibrado y se puede exigir, es una inversión en seguridad. Queda clarísimo, vamos, el proceso que describe el documento no tiene nada que ver con hacer una llamada o buscar algo rápido en Internet. Nada implica investigar, comprobar, ser diligente, formalizarlo todo bien. Es que los riesgos legales, económicos y de convivencia para la comunidad y al final para cada propietario son demasiado grandes como para tomar atajos. Requiere seriedad, tiempo y seguramente buscar asesoramiento profesional. Pues vamos a repasar un poco lo esencial que hemos sacado hoy. Hemos visto lo súper importante que es elegir bien a los proveedores en un condominio. No es solo por la calidad del servicio, que es básica, claro, sino para evitar problemas gordos, problemas de dinero legales y de mal ambiente en la comunidad. La gran línea roja, lo que el material dice que ni se te ocurra es caer en contratar a familiares o amigos íntimos por los conflictos de interés, los sesgos y la falta de transparencia que eso genera sí o sí. Y las claves para acertar. Los pasos que sí hay que dar son: investigar a fondo y comprobar el historial y la reputación de los candidatos. Segundo, hacer esa debida diligencia, comprobar que tienen todas las licencias, seguros, todo en regla. Y tercero y fundamental, atarlo todo bien con un contrato sólido, detallado y a ser posible revisado por un abogado. Vamos, que es un proceso que exige rigor y profesionalidad a quienes gestionan la comunidad. Exacto. Todo este enfoque del documento se centra mucho en los procedimientos, ¿no? En las precauciones al tratar con gente de fuera con los proveedores son pasos prácticos y muy necesarios, desde luego, pero si quisiéramos darle una vuelta más. Partiendo de esa importancia que el propio texto da a la transparencia, la confianza, podríamos dejar una última pregunta en el aire, más allá de seguir todos estos pasos externos al pie de la letra, que son indispensables. Claro. ¿De qué manera podría influir en fomentar activamente una cultura de transparencia, de comunicación abierta, de rendir cuentas? Dentro de la propia junta o consejo de administración o entre este y la administración, o sea, como la salud interna. La transparencia de cómo funciona el consejo de administración podría actuar como una barrera antes de que surjan problemas al elegir proveedores. Antes incluso de empezar a buscar hasta qué punto la forma en que el consejo o junta trabaja por dentro, digamos, condiciona estas decisiones externas tan importantes. Una pregunta muy pertinente que da para seguir pensando. Sí. Y con ella cerramos nuestro análisis de hoy sobre cómo elegir proveedores en condominios. Haber sacado lo más útil de las fuentes que teníamos. Y que haya sido de utilidad.